We ask you that you have your hearts open Voy a pedir que por favor tengan su corazón for abierto tonight's lesson. a la lección de esta noche. Amen. And we're going to begin with the Bible verse, which is found in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Y vamos a continuar con el verso de la Biblia que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. I know we've been using this verse for quite a while now, Y sé que lo hemos estado usando por un buen tiempo, but I think it's an important verse pero es un verso muy importante. for number one, the times that we're living in, Por número uno, el tiempo en que estamos viviendo and for what God is trying to pour out into our y hearts. por lo que Dios quiere derramar en nuestro corazón. Amen. 2 Timothy chapter 2, verse 15. It's read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the Church of Christ shouts. Amen. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Segunda de Timoteo 2:15 lee así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amen. Tonight we're going to begin a new series, Esta noche comenzamos una nueva serie and we're calling it the tenets of faith, y la estamos llamando Principios de Fe, what we believe. lo que creemos. And over the coming weeks, Y durante las próximas semanas we're going to walk together vamos a caminar juntos through the core convictions a través de las convicciones centrales that shape who we are que dan forma a quienes somos as a body of believers como el cuerpo de creyentes here at Greater Harvest Church. aquí en Greater Harvest Church. We will examine what Scripture teaches, Examinaremos lo que enseña la palabra, why it matters, por qué importa and how it ought to look y cómo debe verse when it is lived out in ordinary days cuando se vive en días ordinarios and ordinary y decisions. en decisiones ordinarias. But before we touch any single doctrine, Pero antes de tocar una sola I doctrina, want us to spend some time tonight quiero que pasemos un tiempo en esta noche laying the foundation of this series. estableciendo el fundamento de esta serie. I want us to understand Quiero que entendamos why a series like this matters, por qué una serie como esta es importante. what these words actually mean, ¿Qué significan realmente estas palabras? and what is at stake ¿Y qué está en juego? when a congregation takes the time Cuando una congregación toma el tiempo to say with certainty and without apology, para decir con certeza y sin disculpas, this is what we believe, esto es lo que and creemos this is why we believe y it. esta es la razón por la que creemos. So let us begin with the key word in our title, Comencemos con la palabra clave de nuestro título. the word tenet. La palabra es principio. Now, a tenet is a belief. Un principio es una It's creencia, a doctrine that is generally held to be true. una doctrina que generalmente se sostiene como verdadera. It most commonly refers to Más comúnmente se refiere a foundational rule a una regla fundamental or a settled opinion o una opinión establecida, shared by the members of an organization, compartido por los miembros de una a organización, profession, una profesión or a movement. o un movimiento. Now, every serious group of people has tenets. Todo grupo serio de personas tiene principios. A medical association Una asociación médica has tenets that govern tiene principios que gobiernan how its members practice. cómo practican sus miembros. A nation Una nación has founding tenets tiene principios that fundacionales, shapes its laws. fundacionales que dan forma a sus leyes. And when any group wants to know Cuando cualquier grupo quiere saber who belongs quién pertenece and what they stand for, y qué representa, the group returns to its el tenets. grupo vuelve a sus principios. When the church speaks of tenets of faith, Cuando la iglesia habla de principios de fe, we are pointing to something deeper estamos señalando a algo más profundo than bylaws que unos estatutos or professions' code of conduct. o que el código de conducta de una profesión. We are referring to the foundational doctrines Nos referimos a las doctrinas fundamentales that define our Christian que beliefs. definen nuestras creencias cristianas. And these are not casual preferences Estas no son preferencias casuales or matters of personal taste. ni asuntos de gusto personal. They are the truths Son las verdades that hold us in que nos place. mantienen firmes. They provide a biblical and moral framework Nos proveen un marco bíblico y moral for our daily living. para nuestra vida diaria.
And tenets provide us a way of seeing God, Los principios nos dan una manera de ver a of Dios, seeing ourselves and the world vernos a nosotros mismos y al mundo in a manner that does not shift de una manera que no cambia every time that the wind changes. cada vez que cambia el viento. Our tenets of faith guard us Nuestros principios de fe nos guardan against false teaching de la falsa enseñanza and against the slow drift of heresy. y del lento desvío de la herejía. And in a season Y en una temporada when so much pulls the people of God apart, en lo que tanto intenta separar al pueblo de Dios, our tenets serve as a unifying agent, nuestros principios sirven como agentes de unidad, drawing together not only this church, uniendo no solo a esta iglesia, but the global church that confesses Jesus as Lord. sino a la iglesia global que confiesa a Jesucristo como Señor. And I want to pause here Ahora quiero detenerme aquí because the idea of unity porque esa idea de la unidad is so important es tan importante that scriptures return to it again and again. que las escrituras vuelven a ella una vez más y otra vez. Listen to how the Apostle Paul Escuchen cómo el apóstol Pablo writes to the church of Corinth. le escribe a la iglesia de Corintio. In 1 Corinthians chapter 1 verse 10, En 1 de Corintios capítulo 1 versículo he 10 says, "Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no division among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." 1 de Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Paul does not appeal to them lightly. Pablo no les ruega de manera ligera. He appeals to them Él les ruega in the name of the Lord Jesus Christ. en el nombre del Señor Jesucristo. Because division in the body Porque la división en el cuerpo is a serious matter. es un asunto serio. The Lord longs for a church that is united. El Señor anhela una iglesia que esté unida. United in mind Unida en mente, and united in spirit. unida en espíritu. A shared confession of faith Una confesión de fe compartida is one of the great instruments es uno de los grandes instrumentos that God uses que Dios usa to produce exactly the kind of unity para producir exactamente la clase de unidad that Paul spoke of. de la que Pablo habló. Hear it again in the letter to the Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. Escúchelo de nuevo en la carta a los Efesios capítulo 4 los versos 4 al 6. Paul writes, "There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all." Pablo escribe: un cuerpo llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Did you notice the amount of times Si usted ve la cantidad de veces that the word one appears in these few lines? que aparece la palabra uno en esas pocas líneas: One body, un cuerpo, one spirit, un espíritu, one hope, una esperanza, one Lord, un Señor, one faith, una fe, one baptism, un bautismo, one God and un Father. Dios y Padre. The unity of the church La unidad de la iglesia is not something that we manufacture no es algo que fabricamos by being agreeable. por ser agradables. It is something rooted Es algo arraigado in the very nature of the God that en we la serve. misma naturaleza del Dios a quien servimos. When we name our tenets of Cuando faith, nombramos nuestros principios de fe, we are simply putting into words simplemente estamos poniendo en palabras the oneness that already belongs to us in Christ. la unidad que ya nos pertenece en Cristo. Similarly, in the book of Romans chapter 15 verses 5 and 6, De manera similar en Romanos 15, versos 5 y 6. Paul prays and he says, "Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may be one, that you may with one mind and in one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ." Romanos 15. Perdón. 5 or 6.
Romanos 15, del 5 al 6. Pablo ora, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Notice the goal. Noten la meta. The aim of our unity is worship. El propósito de nuestra unidad es la adoración. One mind and one voice. Una misma mente y una sola voz. Lifted together Levantadas juntas so that God receives para the que glory. Dios reciba la gloria. And in the book of Philippians chapter 2 verse 2, Y en Filipenses capítulo 2, verso número 2, Paul tells that beloved church, Pablo le dice a aquella amada iglesia: fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind. Él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. A joy of a pastor El gozo de un pastor is bound up with the spiritual unity está ligado a la unidad of espiritual the people he serves. del pueblo al que sirve. There is a deep gladness Hay una alegría profunda that comes when a congregation que viene cuando una congregación is genuinely of one mind, verdaderamente es de un mismo sentir, especially in the things that matter most. especialmente en las cosas que más And I importan. can assure you Puedo asegurarles that our que pastors nuestros pastores yearn this for our church. anhelan esto para nuestra iglesia. And perhaps the most moving of all of these passages Quizás el más conmovedor de todos estos pasajes comes from the lips of our Lord himself. viene de los labios de nuestro Señor, de En nuestro mismo Señor. In the book of John chapter 17, En el libro de Juan capítulo 17, during the hours before the cross, durante las horas antes de la cruz, with the weight of the world's redemption con el peso de la redención del mundo pressing down upon him, cayendo sobre él, the Bible says Jesus prayed. la Biblia dice que Jesús oró. And in verse 20 to 21, Y en los versos 20 y 21, he prayed not only for the disciples that were in front of him, él no oró solamente por los discípulos que estaban delante de él, but for everyone who would ever believe. sino por todos que llegarían a creer. And he says, I don't pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Think about that. Piense en eso. With so much on his mind that night, Con tanto en su mente aquella noche, Jesus prayed for our unity. Jesús oró por nuestra unidad. He prayed for you and I, Él oró por ustedes y por mí, that we would be one. para que fuéramos uno. When this church gives careful attention Cuando esta iglesia presta cuidadosa to what atención it believes, a lo que cree, we are answering the prayer of Jesus. estamos respondiendo a la oración de Jesús. The tenets of a church, Los principios de una iglesia, which are sometimes called its statement of faith, que a veces se llaman su declaración de fe, are its foundational core beliefs. son sus creencias centrales fundamentales. They are the answer the church gives Son la respuesta que la iglesia da when someone walks through the door cuando alguien entra por la puerta and asks, y pregunta what do you believe? cuál es su creencia. But for us to truly appreciate Pero para apreciar verdaderamente what a tenet of faith is, lo que es un principio we de need, fe, we need to slow down and examine a single word, necesitamos ir despacio y examinar una sola palabra, the word belief. la palabra creencia. See, we use that word constantly, Usamos esa palabra constantemente and yet I think that we rarely stop y aún así creo que rara vez nos detenemos to consider what it actually carries. a considerar lo que realmente implica. According to the secular dictionary, Según el diccionario secular, the word belief is defined as a mental attitude la palabra creencia se define como una actitud mental or conviction that something is true or exists, o convicción de que algo es verdadero o existe, even without absolute
unquestionable proof. aún sin prueba absoluta e incuestionable. Now, by that definition, Según esa definición, people are perfectly capable las personas son perfectamente capaces of believing things de creer cosas and forming deep y convictions formar convicciones profundas about theological ideas sobre ideas teológicas that rest on no factual evidence at all. que no descansan en ninguna evidencia factual. A person can hold a sincere belief Una persona puede sostener una creencia sincera that has no basis in reality, que no tiene base en realidad, no historical ni context, contexto histórico, and no truth to support it. ni verdad que la sostenga. Sincerity alone La sinceridad por sí has sola never been a guarantee of truth. nunca ha sido garantía de la verdad. A man could be sincerely committed to something Un hombre puede estar sinceramente comprometido con algo and be sincerely wrong. y estar sinceramente equivocado. This is precisely why Precisamente por eso the content of our belief el contenido de nuestra creencia matters so much. importa tanto. It is not enough to believe with passion. No basta con creer con pasión. We must believe what is actually true. Debemos creer lo que realmente es verdad. And we must be able to say Y debemos poder decir where that truth comes de from. dónde viene esa verdad. And that brings us to the first Esto nos lleva a la primera and most fundamental conviction of this y church. más fundamental convicción de esta iglesia. The conviction that stands underneath La convicción que está debajo every other tenet that we will examine in this de series. todo otro principio que estaremos examinando en esta serie. Greater Harvest Church Greater Harvest Church believes that the Word of God, cree que la palabra de Dios, the Bible, la Biblia, is divinely inspired es divinamente inspirada and historically reliable. e históricamente confiable. We hold the scripture to be authoritative Sostenemos que las escrituras son autoritativas because it is received as the very breath of God, porque se reciben como el mismo aliento de Dios, trustworthy in what it claims confiables en lo que afirman and faithful in what it y records. fieles en lo que registran. The Word of God La serves palabra de Dios sirve as the ultimate guide for our faith here in como this la church. guía suprema para nuestra fe, para nuestra fe en esta iglesia. The Word of God serves for doctrine La palabra de Dios sirve para la doctrina and for daily y life. para la vida diaria. It establishes a supreme standard of truth Establecen una norma suprema de verdad for everyone who follows Christ. para todo el que sigue a Cristo. And every belief that we will name in the weeks coming ahead Toda creencia que nombraremos en las próximas semanas must be measured against that standard. deben ser medidas contra esa norma. See, we don't teach a doctrine No enseñamos una doctrina because it is popular. porque sea popular. We don't teach a doctrine No enseñamos una doctrina that makes us feel que comfortable nos haga sentir cómodos or because it has always been done a certain o way. porque siempre se haya hecho de cierta manera. We teach it because we can open the Lo Bible enseñamos porque podemos abrir la palabra and show you where God has spoken. y mostrarle dónde Dios ha hablado. This is what makes our belief in Christ Esto es lo que hace que nuestra creencia en Cristo different from personal opinion. sea diferente de la opinión personal. Our convictions are not floating ideas Nuestras convicciones no son ideas flotantes that we wish were true. que desearíamos que fueran ciertas. They are anchored in the revelation of God. Están ancladas en la revelación de Dios. And the dictionary admits El diccionario admite that belief can exist without proof. que la creencia puede creer sin prueba, But when the church confesses its faith, pero cuando la iglesia confiesa su fe, it confesses a faith confiesa una fe that is tied to the inspired and reliable word of the living God. que está ligada a la palabra inspirada y confiable del Dios vivo. And we're not asking you No les estamos to pidiendo believe in something that is invented by man. que crean en algo inventado por We are hombres. inviting you Les estamos to invitando standing on what God has said. a permanecer sobre lo que Dios ha dicho. That is solid ground. Ese es terreno firme. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, he warned the church about false teachers. él advirtió a la iglesia acerca de los falsos maestros. In the book of Acts chapter 20, En Hechos capítulo 20, verses 29 to 30, los versos 29 y 30. Paul said, "For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves." Pablo escribió en Hechos 20, versos 29 y 30.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. The Apostle Peter El apóstol Pedro also spoke or wrote of false teachers también escribió acerca de falsos who maestros would secretly introduce que introducirían encubiertamente destructive opinions. opiniones destructoras. The Apostle John told the church El apóstol Juan le dijo a la to iglesia test the que spirits probara los espíritus, because many false prophets porque muchos falsos profetas had gone out into the world. habían salido por el mundo. Notice that in every case, Noten que en cada caso the danger is not loud and obvious. el peligro no es ruidoso It is subtle. ni obvio, es sutil. It slips in quietly. Entra It silenciosamente. often sounds reasonable and even spiritual. A menudo suena razonable e incluso espiritual. And it frequently Y borrows con frecuencia toma prestado the language of el faith lenguaje de la fe while emptying that language mientras vacía ese of lenguaje its true meaning. de su verdadero This significado. is exactly why a church Esto es exactamente la razón por la que una iglesia must know debe saber what it believes. lo que cree. A congregation that has never carefully named its convictions Una congregación que nunca ha nombrado cuidadosamente sus is a convicciones congregation with the door wide open. es una congregación con la puerta abierta, But a church that is grounded, pero una iglesia que está fundamentada, that has tested its beliefs on the Word of God, que ha probado sus creencias contra la palabra that has written them down in the tablets of their hearts y las ha escrito en las tablas de su corazón and taught them to its people, y las ha enseñado a su pueblo, is a church that can recognize error. es una iglesia que puede reconocer el error. And it recognizes when error Reconoce cuando el error comes dressed in familiar viene clothing. vestido con ropa conocida. Knowing the truth well Conocer bien la verdad is the surest protection es la protección más segura against the counterfeit. contra lo falso. And I'd like to give you several reasons Quisiera darle varias razones why a clear set of tenets por los que un conjunto claro de principios grounded in biblical truth fundamentado en la verdad bíblica is essential. es esencial. These tenets serve as a spiritual anchor Estos principios sirven como ancla espiritual and as a practical guide y como guía práctica for the whole faith community. para toda la comunidad de fe. And I think that there is at least 5 reasons that I'll touch on tonight Hay al menos 5 razones por los que that every debemos church should tomarlos- take seriously. que cada iglesia debe tomarlos en serio. And the first reason is that a tenet of faith La primera razón es que un principio de fe establishes clear boundaries. establece límites claros. It defines plainly what the church teaches, Define claramente lo que la iglesia enseña and in doing so, y al hacerlo it sets honest expectations establece expectativas honestas for what people will experience sobre lo que las personas experimentarán when they sit under our ministry. cuando se sientan bajo nuestro ministerio. A family considering whether to make this church their home Una familia que considera si hacer de esta su iglesia hogar deserves to know what they will be taught. merece saber lo que se le enseñará. A new believer deserves to know Un nuevo creyente merece saber what they are going to be grounded in. en qué está siendo fundamentado. Clear boundaries Los límites claros are an act of love and son honesty. un acto de amor y honestidad. They also protect the congregation from teachings También protegen a la congregación de enseñanzas that quietly contradicts que contradicen silenciosamente the mission of this church. la misión de esta iglesia. When the boundaries are clear, Cuando los límites son claros, error has a few places to hide. el error tiene menos lugares donde esconderse. The second reason is that a tenet of faith La segunda razón es que un principio de fe preserves unity. preserva la unidad. We have already seen how greatly the scripture calls for the unity of the body. Ya hemos visto cuán grandemente las escrituras llaman a la unidad del cuerpo. And here is how a tenet of faith helps. Así es como un principio de fe ayuda. By agreeing together Al ponernos de acuerdo on the most important theological truths, en las verdades teológicas más importantes, the members of a church can put los emphasis miembros de una iglesia pueden poner énfasis on what unites them en lo que los une rather than being fractured. en lugar
lugar de ser fracturados by every secondary or non-essential debate. por cada debate secundario o no esencial. We will not see eye to eye on every minor idea, No estaremos de acuerdo en cada idea menor and that is acceptable. y eso es aceptable. But when we focus Pero cuando nos on the enfocamos tenets of en faith los principios de fe that have been established by this que han church, sido establecidas por esta iglesia, the smaller disagreements los desacuerdos menores lose their power to divide pierden us. su poder para dividirnos. The third reason is that a tenet of faith La tercera razón es que un principio de fe provides accountability. provee rendición de cuentas. It holds the leadership of this church Mantiene al liderazgo de esta iglesia accountable to something of greater importance responsable ante algo de mayor importancia than personal que preference. la preferencia personal. I should be held accountable. Yo debo rendir cuentas. Every teacher, Cada maestro, every minister, cada ministro, every leader cada líder in this house en esta should be casa measured by the same biblical standard. debe ser medido por la misma norma bíblica. Our tenets of faith ensure that sermons, Nuestros principios de fe aseguran que las our prédicas, teachings, nuestras enseñanzas, the ministries, los ministerios and counsel y el consejo all align with the church's biblical foundations. se alinean con los fundamentos bíblicos de la iglesia. It protects the church Protegen a la iglesia from the personality of any single leader, de la personalidad de cualquier líder individual. because the standard does not change Porque la norma no cambia when leadership changes. cuando cambia el liderazgo. The fourth reason is that a statement of faith or a tenet of faith La cuarta razón es que una declaración de fe aids in discipleship. ayuda en el discipulado. It functions as a teaching tool. Funciona como un herramienta de enseñanza. It gives us a way to admonish, Nos da una manera de amonestar, to instruct, instruir and ground the next generation in the faith. y fundamentar a la próxima generación en la fe. Without it, Sin ella, belief systems are formed los sistemas de creencias se forman in haphazard and unexamined ways, de una manera desordenada y no examinada, picked up here and there, tomados de aquí y de allá, half understood and easily shaken. medio entendidos y fácilmente sacudidos. But with it, we can give our young people Con ella podemos dar a nuestros jóvenes and our new y a nuestros believers nuevos a creyentes clear and ordered understanding of the faith, una comprensión clara y ordenada de la fe the faith that they're being raised in. en la que están siendo criados. We're not leaving the next generation to guess. No estamos dejando que la próxima generación adivine. We're placing something solid in their hands. Estamos poniendo algo sólido en sus manos. And I don't know about you, but I've seen it in the young Y people. no sé de ustedes, pero lo he visto en la juventud. These kids are preaching up a storm. Estos muchachos están predicando Bible. la Biblia. At their age, I can never speak the way they do. A su edad yo nunca pude hablar así. And I'm proud of them, and I'm sure Y the pastors are very muy proud of them. orgulloso de ellos, igual que And I estoy hope seguro that que los this church is pastores. proud of them. Y sé que esta iglesia también está orgulloso de ellos. And the fifth reason why a statement of faith La quinta razón es que is una why. declaración de It fe it prevents what is sometimes called mission drift. previene lo que a veces se llama desvío de misión. Every organization, Toda organización, including a church, incluido una iglesia, is vulnerable es vulnerable to slowly losing sight of why they exist. a perder lentamente de vista por qué existe. A church can begin to drift Una iglesia puede comenzar a often without desviarse, noticing, a menudo sin darse cuenta, swept along by changing cultural trends, arrastrada por tendencias culturales cambiantes, until its message no longer resembles hasta que ya su mensaje ya no se parece the gospel that it was founded to al proclaim. evangelio que fue fundada para proclamar. A clear set of tenets Un conjunto claro de principios keeps the church tethered mantiene a la iglesia amarrada to its primary spiritual goals a sus metas espirituales primarias and to the historic gospel message that is y al found in the Word. mensaje histórico del evangelio. It is a compass Es una brújula that keeps pointing home. que sigue señalando el hogar. And years from now, Mientras aumentan los when the años, culture around us has shifted yet again, cuando la cultura que nos rodea haya cambiado otra vez, our tenets of faith nuestros principios de fe will still be reminding us todavía nos estarán recordando who we are quiénes somos and what we were y called que to fuimos preach. llamados a predicar.
This is why we have chosen this Por series. eso hemos escogido esta serie. We're not gathering here simply to fill our minds with No information. nos reunimos aquí simplemente para llenar nuestra mente de información. We are establishing boundaries Estamos estableciendo límites that protect que nos us, protegen, preserving the unity that Christ prayed for, preservando la unidad por la cual Cristo oró, building accountability into the life of this church, construyendo redención de cuentas en la vida de esta iglesia, equipping ourselves to disciple equipándonos para discipular the generations that are coming behind a us, las generaciones que vienen detrás de nosotros, and guarding this congregation y guardando a esta congregación against the slow drift del lento desvío that has carried so many que ha ministries llevado a tantos ministerios away from the gospel. lejos del evangelio. This series Esta serie is an act of spiritual es care. un acto de cuidado espiritual. Before I bring this introduction to a close, Y antes de cerrar esta introducción, let me share with you where we are going. permítame compartir con ustedes hacia dónde vamos. Over the coming weeks, Durante las próximas this semanas, series will lead us esta serie nos llevará through a number of specific tenets. por varios principios específicos. And I want you to see the road Y ahead quiero que vean el camino por delante so that you can come prepared para que vengan preparados with your Bible con open su Biblia abierta and your heart ready. y su corazón listo. We will begin Comenzaremos with the ordinance of water con baptism. la ordenanza del bautismo en agua And we will ask what the scriptures teach y preguntaremos qué enseñan las escrituras about this act of obedience, acerca de este acto de obediencia, what it qué signifies, significa and why it has marked the followers of y Jesus por qué ha marcado a los seguidores de Jesús since the beginning. desde el principio. We will then turn to the baptism of the Holy Spirit, Luego pasamos al bautismo del Espíritu Santo, considering the promise of the Father, considerando la promesa del Padre, the empowering presence of the la Spirit, presencia poderosa del Espíritu and the difference He y makes la diferencia que Él hace in the life of a believer. en la vida del creyente. We will study the ordinance of the Lord's Supper, Estudiaremos la ordenanza de la Cena del Señor, also called the Holy Communion, también llamada Santa Comunión o Santa Cena, examining what we proclaim examinando lo que proclamamos every time that we come to the table, cada vez que venimos a la mesa and remember the broken body y recordamos el cuerpo quebrantado and shed blood of our Lord. y la sangre derramada de nuestro Señor. From there, we will look at the laying of hands, De allí veremos la imposición de manos, a practice woven through both the Old and New Testaments. una práctica entretejida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. And we will ask what it means for blessing, Y preguntaremos qué significa para bendición, for commissioning, para for comisión ministry. y para ministerio. We will consider the anointing oil as well, Consideraremos el aceite de la unción, its use in Scripture, su uso en las escrituras and its meaning for the people of God. y su significado para el pueblo de Dios. We will examine speaking in tongues, Examinaremos el hablar en lenguas, seeking to understand what the Bible actually says, buscando entender lo que la Biblia realmente dice with balance and with reverence. con equilibrio y reverencia. We will study the gift of prophecy, Estudiaremos el don de profecía, what it is, qué es, how it is to be cómo debe exercised, ejercerse and how it is to be y tested. cómo debe ser probado. And we will give careful and prayerful attention Y daremos atención cuidadosa y en oración to the subject of marriage, al tema del matrimonio, gender identity, la identidad de género and sexual y las relations, relaciones sexuales, returning to the Word of God, volviendo a la palabra de Dios, so that we can understand the design our Creator has established para entender el diseño que nuestro Creador estableció and what faithfulness looks like y in our cómo se generation. ve la fidelidad en nuestra generación. That is a full and serious journey. Ese es un camino completo y serio. And we encourage you to come each week Les animamos a venir cada semana. with your Bible, Traigan su Biblia, bring your traigan questions, sus preguntas, and bring an open and teachable heart. traigan un corazón abierto y enseñable. And some of what we study Algo de lo que estudiaremos will confirm what you already hold near, confirmará ya lo que usted tiene por precioso. but some of it may stretch you Algo puede estirarlos or challenge an assumption that you have carried for so many years. o desafiar una suposición que han llevado por años. That is good. Eso es bueno.
That is what it means to grow. Eso es lo que significa crecer. A disciple, by definition, is a learner. Un discípulo, por definición, es uno que aprende. And none of us have finished learning. Y ninguno de nosotros ha terminado de aprender. So let me close where we began, Permítanme cerrar donde comenzamos, with a picture of the foundation. con la imagen de un fundamento. Jesus tells the story of two builders. Jesús contó una historia acerca de dos constructores. One built his house on a rock, Uno edificó su casa sobre la roca and one built his house upon the sand. y otro edificó su casa sobre la arena. And when the rain fell, Cuando cayó la lluvia and the waters y rose, subieron las aguas and the winds blew, y soplaron los vientos, beating against these two houses, golpeando contra aquellas dos casas, the difference between them became unmistakable. la diferencia entre ellas se volvió inconfundible. The Bible says that the house on the sand La collapsed, Biblia dice que la casa sobre la arena se derrumbó and great was its fall. y grande fue su ruina. But the house on the rock stood Pero la firm. casa sobre la roca permaneció firme. And Jesus said that the one who hears his words Jesús dijo que aquel que oye su palabra and puts them into y las practice pone en práctica is the wise builder on the rock. es el constructor sabio sobre la roca. People of God, Pueblo de Dios. that is what this series is about. De esto se trata esta serie. We will be inspecting the foundation. Estamos inspeccionando el fundamento. We are making sure that what we believe Estamos asegurándonos de lo que creemos, is built upon the rock of God's word que esté edificado sobre la roca de la palabra de and not Dios upon the shifting sands of opinion, y no sobre la arena movediza de la opinión, of emotions, de las emociones or of cultural o de las trends. tendencias culturales. The storms will come. Las tormentas vendrán They always do. porque siempre vienen. They come to every life. Vienen a toda To persona, every family, a toda to familia, every church. a toda iglesia. The question is never whether the rain will fall. La pregunta no es nunca si caerá la lluvia. The question is what we have built La upon. pregunta es sobre qué hemos edificado. So let us give ourselves to these weeks Así que entreguémonos a estas semanas with seriousness and with con joy. seriedad y con gozo. Let us know what we believe. Sepamos lo que creemos. Let us know why we believe it. Sepamos por qué lo creemos. Let us be able to open the Word of God Seamos capaces de abrir la palabra de Dios and show a watching world y mostrarle a un mundo que nos observa that our hope is not a sincere guess, que nuestra esperanza no es una suposición, but a confident trust in the God no es una suposición sincera, sino una confianza firme who has spoken en el Dios que ha hablado and who cannot lie. y que no puede mentir. God bless you, church. Amén. Dios te bendiga.